Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. En una semana, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La reforma confiere, entre otras atribuciones, a la Secretaría de Gobernación la función de coordinación del gabinete, faculta asumir las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública al aprobarse su desaparición. Cambios que impactan en la estructura y organización de áreas tan sensibles como la seguridad pública, el combate a la corrupción, la atención a los grupos más vulnerables del país, entre otros. Y en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 22 de noviembre, los grupos parlamentarios fijaron su posición al respecto de estos asuntos. Y al ser un tema de relevancia nacional, hoy en debates se lo presento. La iniciativa de reforma a distintas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que hoy presentamos y planteamos aprobar con las modificaciones sugeridas en materia social e indígena, tiene el objetivo de organizar de manera mejor el gobierno para rendir mejores resultados a los ciudadanos. Ha sido producto de un intenso y muy responsable trabajo en el que reconocemos el interés y participación de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que aportaron sus puntos de vista y valiosas opiniones en un debate necesario para reformar y analizar todas estas propuestas. Es una reforma que el grupo parlamentario del PRI ha hecho suya porque reconoce la necesidad de que al inicio de un nuevo gobierno, el próximo 1 de diciembre, es indispensable transformar el diseño institucional y administrativo para cumplir con los compromisos de conducir un cambio con rumbo y tener un gobierno y un Estado eficaz. Entendemos claramente, y así lo hemos manifestado en el seno de las comisiones dictaminadoras, el loable propósito de adecuar el marco de atribuciones de algunas dependencias del aparato administrativo para que el Gobierno de la República pueda contar con instrumentos legales y administrativos que le permitan aplicar sus nuevas políticas públicas y gobernar con eficacia. En función de lo anterior, comprendemos el propósito de lograr una coordinación eficaz al interior del gabinete para tener una administración eficiente y de resultados, en particular en áreas de interés general como la seguridad pública y fronteriza, el sistema penitenciario y de protección civil y la promoción y defensa de los derechos humanos. Ello habrá de fortalecer las bases institucionales de la gobernabilidad y la seguridad del país y renovar las fuentes de cohesión y unidad nacional. En materia social, la iniciativa tiene como fin dar un sentido integral a los esfuerzos de la política social de reducir la pobreza que lacera y divide al país y focalizar de manera más eficiente los programas sociales, con las personas como propósito fundamental de acciones, para así prevenir y eliminar la discriminación y fortalecer la inclusión y la cohesión social. A este respecto, se ha atendido la preocupación de los grupos parlamentarios y organizaciones civiles por la propuesta de sectorización del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas y ha acordado que en ambas entidades conserven su estatus en los términos actuales. Entendemos también la necesidad urgente de reordenar el desarrollo territorial, urbano y agrario del país a partir de la creación de una secretaría, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
que tendrá como tarea la coordinación con las autoridades estatales y municipales en las políticas de planeación y ordenamiento de los asentamientos humanos, la regularización de la propiedad agraria y la concertación con el sector social, así como la promoción del desarrollo urbano y metropolitano sustentable y el fomento de la vivienda. Con el fin de lograr un nuevo sistema de control gubernamental, se propone crear unidades de auditoría preventiva, lo que implica la desaparición de la actual Secretaría de la Función Pública y la distribución de facultades en distintas estructuras y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata de instrumentar una concepción moderna y honesta de la administración pública, con suficientes órganos de control y facultades de investigación y sanción, no para la burocratización, sino para la rendición de cuentas y el ejercicio transparente del gobierno. Finalmente, se propone el ordenamiento legal de la Oficina de la Presidencia de la República como unidad integrante de la Administración Pública Centralizada y una instancia de apoyo técnico y asesoría del titular del Ejecutivo Federal en la instrumentación de políticas públicas y otras funciones prioritarias que se le asignen. Compañeros legisladores, hemos hecho uso de la política para construir acuerdos en torno a esta relevante reforma administrativa. En el marco de la división y el equilibrio de poderes, corresponderá al Congreso de la Unión y a los representantes de la soberanía popular pedir cuentas de la instrumentación de esta reforma y esperar mejores resultados para el beneficio de nuestro país. El objetivo final de esta reforma debe ser el que le vaya bien a México y a los mexicanos, que tengamos más y mejores empleos, que tengamos más seguridad, que se combata eficazmente la pobreza, que se logre un crecimiento urbano más ordenado, con un mejor desarrollo de las zonas rurales del país. Todo ello con un gobierno más eficaz, transparente y que rinda cuentas. Eso, compañeros legisladores, es lo que espera el pueblo de México de nosotros. Es cuanto, presidente. En este caso, tiene el uso de la palabra don Luis Antonio González Rondal, de Nueva Alianza, para fijar postura. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que hoy discutiremos abre una oportunidad para refrendar nuestra vocación democrática y republicana. En Nueva Alianza estamos convencidos que la elección democrática de nuestros gobernantes garantiza estabilidad y legitimidad, máxime cuando se apega al principio de legalidad. El presidente electo, Enrique Peña Nieto, al recibir el respaldo mayoritario del electorado mexicano, tiene todo el derecho de proponer el rediseño de los instrumentos legales e institucionales que considere necesarios para hacer realidad su programa de gobierno. Por eso, manifestamos nuestro apoyo al dictamen en discusión. Vamos a votar a favor, porque es razonable proporcionar al próximo gobierno las condiciones institucionales que requiere para desarrollar sin menoscabo la gestión gubernamental que la mayoría de los mexicanos le confirió. Irrestrictamente, como grupo parlamentario, seremos firmes en la evaluación, en el desempeño, y asumimos con responsabilidad republicana en base a nuestro sistema político basado en la división de poderes, reinando un ánimo de colaboración y entendimiento para hacer posible un diálogo entre pares que reporte beneficios al país. Entre las reformas a la Administración Pública Federal que se proponen, resalta el fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación. En los últimos años hemos sido testigos de múltiples exhibiciones de desorden, falta de coordinación y hasta confrontaciones entre las distintas dependencias del gobierno federal, algunas muy graves como la actual pugna entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.
La necesidad de poner orden en el gobierno federal es reconocida por propios y extraños, sobre todo en materia de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, porque es un ámbito que si no se atiende de manera responsable y eficiente puede generar zozobra e ingobernabilidad. En función de ello, nos parece pertinente facultar a la Secretaría de Gobernación para coordinar al Gabinete Federal. En este sentido, la propuesta de transferir las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación parece ser una medida que responde a la urgencia de replantear la estrategia de seguridad pública que se ha venido aplicando en los últimos años. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que el desafío de los distintos grupos de la delincuencia organizada no debe enfrentarse privilegiando el uso de la fuerza policíaca, sino con una estrategia integral que contemple un intenso trabajo de inteligencia, golpear a sus enclaves financieros y, sobre todo, un amplio programa de prevención y educación que reconstruya los valores cívicos de solidaridad social y respeto a la legalidad. La transferencia de la Policía Federal y el mecanismo de inteligencia denominado Plataforma México a la Secretaría de Gobernación debe formar parte de una profunda revisión de la estrategia de seguridad pública que ha dejado más de 60,000 muertos. Es indispensable que el grave problema de la inseguridad y la delincuencia organizada se enfoque desde una perspectiva política, capaz de convocar a todos los sectores a colaborar en el combate de las causas de inseguridad, asumiendo un uso racional de la fuerza policíaca. Para lograr estos objetivos es necesario que el nuevo gobierno garantice desarrollo social, empleos, educación de calidad, combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Por ello también apoyamos los cambios encaminados a fortalecer la política de desarrollo social, establecer órganos de control en cada dependencia pública y ordenar el uso del territorio nacional. Reconocemos el acuerdo político alcanzado entre todos los partidos políticos para que el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas conserven su naturaleza jurídica actual como organismos no sectorizados. Saludamos el consenso interno y el consenso externo. Somos convencidos que todo aquello que nace por consenso tiene por ello mismo vocación de permanencia. Compañeras y compañeros, Nueva Alianza siempre estará en la disponibilidad y apertura para el diálogo en la construcción de los acuerdos políticos necesarios para el bien de México. Exigimos desde esta alta tribuna que el fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación no derive en el tratamiento autoritario de la seguridad pública e interior, que el fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social sirva realmente para superar los enfoques asistencialistas de la política social y no derive en una nueva versión de clientelismo. En resumen, concluyo, señor presidente, votaremos a favor del dictamen en un acto de responsabilidad republicana, como lo exige la ciudadanía, y estaremos pendientes de la buena aplicación de los instrumentos que estamos otorgando al próximo presidente de la República. Muchas gracias. Gracias a usted. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Tiene usted el uso de la voz. El Partido del Trabajo, a través de un servidor, presentó un voto particular en contra. Estoy convencido que la mayoría de los diputados de la coalición prianista y sus adláteres no lo han leído, porque desgraciadamente no acostumbran leer lo que aquí debatimos. La intención era ayudar a orientar esta discusión, porque lo que aquí estamos discutiendo no es cualquier cosa, no es un asunto de cortesías como alguien lo planteó, ya más al calor del debate. El propio responsable de dirigir esta coalición, otro de los empleados de quien coordina a los que gobiernan el país, a esa mafia que hemos denunciado, lo dijo con todas sus palabras: no es una reforma cosmética.
¿Y por qué lo digo? Porque el diseño de la estructura institucional que se presenta en el dictamen de la iniciativa que se discute prefigura la política pública del nuevo gobierno en materia de política interior y seguridad pública. Con la iniciativa de reforma se atribuye a la Secretaría de Gobernación nuevas funciones. Se dice que para garantizar la seguridad interior del país y la protección de sus habitantes, para lo cual coordinará las tareas policiales, el desarrollo de políticas de prevención del delito, el control del sistema penitenciario y de readaptación social, así como la información sobre seguridad pública y nacional. En las nuevas atribuciones de la dependencia responsable de la política interior, la seguridad interna presenta un tema sustancial para la gobernabilidad. Obviamente, en esta coalición de gobierno no hay el entendimiento de una gobernabilidad democrática, ni les interesa. Los que los mandan, los extranjeros que dominan este país, les instruyen, como ahora que van a ir a pedir, ya una vez que ya cumplieron y aprobaron esta reforma, van a ir a pedir permiso, ahora si pueden poner algunos de los que van a sugerir al gabinete, ¿verdad? No va a ser que los vayan a tener por allá enlistados en las DEAs o en estas cosas que hay por allá. Yo decía que el enfoque que se da a la seguridad como parte de la gobernabilidad es el de la criminalización de disturbios o desorden social, a través de la formulación de una supuesta política criminal de prevención al delito y la paz y el orden social, para lo cual se podrá intervenir en cualquier momento contra los disturbios o las acciones que afecten la seguridad interior, esto es, se establecen bases para operar desde el Poder Ejecutivo Federal al Estado gendarme, a partir de políticas de seguridad interna y de políticas contra el crimen se pretende, cito textualmente, coadyuvar a la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgo y salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Hemos argumentado en comisiones, lo vamos a hacer en el debate particular, cuando menos 9 razones por las cuales no se debería de aprobar esta reforma. Omitieron ampliar el turno a comisiones como la de Desarrollo Social, Reforma Agraria, Hacienda, Derechos Humanos, Desarrollo Metropolitano. Obviamente de los diputados de las comisiones ni reclaman, porque aquí nada más vienen a levantar el dedo de lo que les ordenan sus jefes. Y eso es contrario a los reglamentos de la Cámara. Falta, y esto es muy importante, en el debate, el impacto presupuestal que este dictamen aprueba, violando los reglamentos. Ya mis compañeros que proponían las mociones hablan hasta de las violaciones constitucionales a lo que hay referencia. Invaden funciones en muchas otras leyes y áreas de gobierno, pero yo insisto, en el debate en lo particular vamos a insistir en esto. Yo quiero decirles que ustedes también tienen otro gran problema, un gran error conceptual al abordar el tema de la tarea de la reconstrucción del ejido social. Esto no es algo que tengan que reconstruir, fíjense ustedes. Los mexicanos y las mexicanas están inmersos en valores y principios que, a pesar del alto grado de inseguridad y corrupción, día a día luchan por conservar sus relaciones culturales, políticas, laborales o económicas. El tejido social ha resistido el ataque del crimen organizado, el cual ha permeado en la clase política y empresarial de este país. La tarea, compañeros diputados, debería encaminarse a recuperar la razón de Estado de atender con justicia y equidad a la población mexicana. Culmino, presidente. Yo les decía ayer que ojalá
entiendan que lo que mal empieza, mal acaba. Acuérdense de Calderón. Y ahora con el que va a llegar aquí, ojalá tuviera, es difícil, ¿verdad?, la capacidad de entender que como está empezando muy mal. Y ustedes, pues ni modo, a cumplir. No es personal, ya también se los dije. Sabemos que los que mandan denigran la función pública, algunos los apoyan un poquito con sus formas de ser, pero esto algún día va a cambiar gracias al pueblo de México. Muchas gracias. Don Ricardo Monreal, tiene usted el uso de la voz por 5 minutos. Nuestra labor como legisladores debe ser de análisis cuidadoso de los cambios que impactan a nuestro